No, la respuesta es que no. El atún rojo en el Mediterráneo no está en peligro de extinción y, de hecho, las dos últimas evaluaciones del Comité Científico de ICCAT, que es la Comisión Internacional para la Conservación de esta especie, pues dan unos resultados tremendamente positivos. De hecho, la última evaluación estaban dando indicadores de que la biomasa de reproductores en el Mediterráneo estaba por encima de la que se estimaba que hubo en los años 60. Es decir, quizá, o sea, todos los modelos tienen sus incertidumbres, pero desde luego no hay ninguna incertidumbre de que el atún se está recuperando. La razón de esta recuperación es un plan de recuperación que se estableció en 2007 por esta comisión y que la medida clave, o sea, la medida estrella del plan de conservación fue el aumento de la talla mínima. Pasamos de 10 kilos, que era la talla mínima en su momento, a 30 kilos. Esto supuso que los juveniles dejaron de pescarse. Es decir, la flota de cerco del Mediterráneo dejó de pescar juveniles. Y efectivamente, o sea, ninguna medida de conservación tiene una respuesta inmediata al año siguiente, especialmente con una especie como el atún rojo, que es una especie de vida larga. Pero al cabo de 8 años ya empezamos a notar la recuperación de la especie. Y dentro de 2 años, 3 años todavía la notaremos más, porque el atún se empieza a reproducir con 3 o 4 años, pero realmente lo que nosotros pescamos con la flota de cerco en la zona balear, la edad media está entre los 10 y 11 años. O sea que todavía en nuestras pesquerías no hemos llegado a detectar al máximo este plan de recuperación, pero se notará. Y bueno, la pregunta que a mí me sorprende que todavía se dude de que el atún pueda estar en peligro de extinción, pues también tiene su lógica, porque hace, si no recuerdo mal, en 2009 o el 2010, hubo muchísimo alarmismo sobre el estado de esta especie y salió muchísimo en prensa. Pero claro, en esa época todavía el plan de recuperación llevaba 1 año o 2 años, no había tenido un tiempo suficiente para que se vieran sus efectos. Y pues no sabemos por qué, pero claro, las noticias alarmistas pues enseguida se quedan en la conciencia ciudadana y luego pues los que transmiten las noticias no se dedican a transmitir las noticias positivas. Es decir, siempre hacemos de noticia aquello que es malo o que genera cierta alarma. Y eso se ha quedado en la conciencia de muchísima gente, de los consumidores, incluso de restauradores, incluso algunas tiendas o grandes superficies que dicen nosotros no vendemos atún rojo porque estamos en conservación de la especie, pero bueno, todo esto ya podríamos empezar a quitarnos de la mente, todos los consumidores. Y sí, de momento el futuro es buenísimo.